Al realizar los trabajos que podemos ver con la botella, llamada también fumbo, nos demuestra cómo es que nosotros tenemos que embotellar un espíritu o hacer una obra y tenemos que cubrir la botella, ya que los espíritus viven en la oscuridad. Los espíritus, usted no puede hacer algo y dejar la botella sin cubrirla. Por eso es que envolvemos la botella en la tela para así sacar un patrón, el pedazo de tela que vamos a envolver en la botella, ya que los espíritus trabajan y están siempre en la oscuridad. Por lo tanto, estas formas primitivas que datan de cientos de años, que fue enseñada por mi padrino, Mariano Nueve Paso, Beto de Gangandoque, nos demuestra hoy más cómo es que un gangulero puede trabajar en su Munanzo Congo, cómo puede trabajar cuando necesita hacer una obra con una botella y así lograr lo importante de los conocimientos que estamos dramatizando para todas las personas, para aquellos que son curiosos, para aquellos que conocen sobre esta religión y aquellos que aprenden cada día más en estos programas que presenta Waldo Sesti en Tatahiti, Iraca, Batalla Mundo. Hemos cortado y hemos envuelto en tela el patrón de la botella. Por lo tanto, vamos a pasar a hacer signos, trazos que tienen que ser envueltos en la misma botella, fumbo. La botella son también llamadas buarte, embuate, embungo, entumbo, munalunga, y tiene muchos nombres según en los Munanzos Congo. Vamos a pasar a hacerle un trazo que va a representar una carabela y va a representar en sí a un inquisi de Nganga malongo, ya que existen las cruces donde tienen esas muecas a los alrededor, que significa que vamos a aguantar a los espíritus de Nzambi para que ellos no puedan llegar al trabajo que estamos haciendo. La representación puede ser diferente de acuerdo a las necesidades que tiene el mayumbero. Por lo tanto, trabajar siempre igual va a ser la forma correcta, sino que de acuerdo al trabajo que se hace, se van a hacer los trazos, se van a hacer las patipembas y vamos así poder llegar a lo que queremos hacer. Presentamos la botella, el fumbo, en 4 velas, en 4 empembas. Así estamos invocando a estos espíritus, inquisis de Nganga, al cual vamos ahora a pasar a untar miel de abeja, diambo quincolo o dimbo musenga o melado de caña, donde vamos a poder pegar la tela a la botella y va a quedar con su patrón verdadero y va a estar cubierta y vamos así con tela roja a estar invocando a Isasi Sasi, 7 rayos, como dice el rey de la guerra. Por lo tanto, realizar estos trabajos siempre nos ha tomado mucho tiempo en poder desempeñar y aprender más sobre palo mayombe afrocubano. Queremos decir que palo mayombe afrocubano es la regla que puede seguir todas las personas que son religiosos, y este trabajo lo puede hacer cualquier Munanzo Congo, este trabajo lo puede hacer cualquier gangulero que sea tata, ya que hacemos diferentes formas de trabajo según las circunstancias y las necesidades al cual
el mayumbero trabaja. Pasamos ahora, después de haber echado miel de abeja, Dimbo Musenga, para pegar así el pedazo de tela cuadrado que sacamos del patrón que cortamos cuando envolvimos la botella, que envolvimos el fumbo, la botella. De esta manera se va a pegar la tela a la botella y de esta forma vamos a poder tener ese trabajo correcto, y ya que los espíritus, como todos saben, viven en la oscuridad y usted no puede por ninguna razón tener esa botella cuando va a hacer un tipo de obra sin tapar ni forrarla con la tela roja o tela negra de acuerdo al trabajo que se hace. Muchas veces hemos aprendido muchos patrones a seguir en estos programas de Osvaldo Sesti, Tataí, Tiraca, Batalla Mundo. Hemos sabido muchas cosas que antes no teníamos la idea de que existían o que se hacían. Podemos ver cómo fue forrada la botella en fumbo correctamente con su patrón que hicimos cuando cortamos y envolvimos la botella en la tela roja. Podemos utilizar también tela negra si vamos a hacer un trabajo con Lucancasi o con la propia centella, utilizando así formas primitivas. Ahora pintamos la sombra que da la botella. De esa manera nos va a quedar perfecto el trabajo que nosotros vamos a hacer, utilizando la sombra. Y al representar la sombra en la botella, estamos representando la sombra del propio enemigo que le estamos haciendo el trabajo. Esto es importante aprenderlo, ya que nos va a dar la idea de lo que estamos realizando. Y al hacer todo este tipo de trabajo, podemos decir que estamos utilizando formas primitivas en Tamba Tilanca. Hacemos 7 rayas porque estamos trabajando con Isasi 7 rayos. Y estas rayas se van a convertir en flechas. Y estas flechas son las que van a atravesar al enemigo en toda la parte de su cuerpo. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo y estamos pintando una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, porque en los trabajos del mayumbero tiene que existir la entrada y salida de los espíritus. Por lo tanto, si hicieras una flecha constantemente solo para arriba o solo para abajo, no pudiera entrar los espíritus. Por lo tanto, hacemos una flecha hacia arriba y una hacia abajo, y así podrán entrar y salir los espíritus. Con 7 flechas y 4 flechas arriba, que va a representar al lucero, porque hemos hecho el Yakin Bungulá, el 4 vientos, en la sombra de la botella. Por lo tanto, va a estar involucrado lucero que puede cerrar los caminos de esa persona. Sí es importante saber los pasos a seguir cuando realizamos estos tipos de trabajo. No hacemos trabajo improvisado porque sabemos los significados de las patipembas o signos o cómo podemos utilizar estas formas primitivas utilizando así la sombra del enfumbo de la botella. Si representamos esta flecha en forma de arco, estamos también representando a Isasi 7 rayos. Por lo tanto, estamos trabajando con esta deidad que va a ser la fuerza
y el poder que va a ejercer los Inquisis de Nganga en la ensara que estamos realizando. Utilizamos siempre la sombra. Con la sombra hemos pintado la parte de la botella, por lo tanto nos va a quedar casi exacto y no va a ver si va a estar grande o demasiado grande la botella que pintamos, porque utilizamos la sombra de ella. Por lo tanto, Lucero aparece en la media luna y, sobre todo, 3 carabelas pintadas. Una no se ve porque está atrás de la botella y atrás está el signo del Entotoyaca, de la tierra que representa este Monanzo Congo. Utilizamos pluma de mayimbe, no utilizamos los trabajos plumas de gallo. Casi siempre las plumas de gallo es para ponerle en la enganga. No utilizamos un 4 vientos con plumas de gallo, ni un guronfinda con plumas de gallo. Utilizamos siempre plumas de mayimbe, porque mayimbe es el pájaro que vuela más alto y el que más ve. Por lo tanto, esta representación va a estar, como dice, arriba de la persona y va a estar mirándolo constantemente, y cuando duerme es que se va a utilizar o va los espíritus a atacar a esta persona. Cuando la persona duerme y los ángeles de la guardia de la persona están separados de la persona, por eso utilizamos estas formas primitivas, utilizando una obra y utilizando signos o patipembas que realizamos. Esto para muchas personas es un poco complicado, hasta para mí que lo tuve que aprender. Es natural que las personas no sepan los significados de nada en la religión y empiezan a hacer cosas que le van a traer consecuencias graves, no solo si usted hace un trabajo a alguna persona, sino también a usted mismo y a sus familiares allegados. Por eso mantenemos siempre el orden. No queremos decir que no, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ni vamos a estar inventando lo que nosotros estamos haciendo. Porque entonces, a la vista de cualquiera, sí va a pasar, claro. Va a pasar porque tú vas a hacer ahí garabato y va a pasar a la vista de que viene a buscarlo. Pero la obra en sí no va a funcionar o va a traer consecuencias graves porque usted no está haciendo las cosas que son correctamente y que deben cumplirse en esta religión. Es sencillo, todo está escrito, solo tenemos que aprender lo que está escrito. Que tu padrino no te enseña, bueno, eso es una cosa que ya es cuestión tuya y de él, de que él te enseñe o no te enseñe, y muchos no te pueden enseñar porque es que no lo saben, porque estas enseñanzas no han llegado a estas personas fuera de Cuba, que fueron a Cuba o han traído la religión o cubanos que han venido huyendo de la isla por el comunismo y han empezado a rayar, pero en resumidas cuentas muchos de ellos no conocen estas formas primitivas de trabajo, huanga, brujería que existen en la religión. Utilizamos siempre, como hemos dicho, pluma de mayimbe, pluma de aura tiñosa, que es el animal que come también a la muerte. Es el animal que vuela más alto, el pájaro que vuela más alto y el que más ve. Por eso utilizamos plumas de mayimbe, porque son poderosas, son fuertes y ejerce en el trabajo un poder que el espíritu puede estar arriba de la persona y no poner los pies en el piso. Y estos son espíritus entonces malongos, porque cuando se ven, no se ven que ellos ponen los pies en el suelo y se ven nada más de la cintura hacia arriba. Y eso, al ver eso, un vidente saben que son espíritus malos, como dicen, espíritus de Lucancasi o del mundo Carire. Aprender siempre es la base que nos lleva al convencimiento y no hacemos otra cosa que saber para poder trabajar.
Aquí representamos especie de Mayimbe y de esta manera va a estar involucrado estas fuerzas, que es lo que buscamos nosotros en los trabajos. Tenemos el machete o tenemos la matari o tenemos los palos, porque los palos o el machete que utilizamos en la religión tiene acciones y el gangulero trabaja con las acciones de estas cosas. Un embele, cuando se utiliza y se hace un trazo en él, significa que podemos levantar letra de infiri, letra de muerte a la persona, o podemos levantar letra de justicia, donde la persona va a estar, como dice, estas acciones arriba de la persona cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo. El mayimbe, como dice, es un pájaro poderoso en la religión, utilizado para hacer malas artes. Y por lo tanto siempre utilizamos pluma de mayimbe en muchos trabajos que nosotros realizamos. Sí, es cierto que estas formas primitivas muchas veces nos da el entendimiento claro y preciso, pero cuando ahora nosotros vemos este tipo de trabajo y no existe nadie que lo esté explicando, como lo hace el Tataí Tiraca Batalla Mundo o Juan Sesti, con la plena sabiduría y el entendimiento a los conocimientos que ha adquirido a través de 51 años, pues entonces estamos en problemas o no sabemos lo que estamos haciendo, y de esta forma hacemos este tipo de representación con el buarte o fumbo o la botella, utilizando plumas de mayimbe y también utilizando un rabo de caballo, al cual hacemos esta presentación que ustedes pueden ver aquí. Si miramos, se hace una representación como si fuera un pájaro mayimbe, y de esta manera es que el gangulero mantiene siempre oculto los trabajos que él realiza. Y créame que es de gran problema no conocer y estar haciendo algo que no te dan la explicación, porque ese palero lo vio en otro sitio, o ese palero o ese gangulero, como se conoce, o mayumbero, no lo sabe porque no ha llegado estas enseñanzas a ellos. Y entonces, después de esto pueden ser que haya muchos más inventos, pero estas son las formas primitivas más auténticas que podemos presentar en una botella, ya que la botella sirve para muchas cosas. Es como utilizar el dilongo, el plato en la religión. Con el plato podemos hacer rompimiento. Con el plato podemos presentar obras. Con el plato podemos hacer adivinaciones. Con el plato podemos hacer obras y infinidades de cosas. El plato es como una defensa a la enganga, es como un escudo, y así es que se ponen los dilongos en la enganga. Pero muchas personas no conocen esto, lo ven. Yo lo he explicado un montón de veces, todas estas cosas. He dejado saber cómo es que trabajan los ganguleros y cómo se utiliza el dilongo, el plato en la religión, ya que sirve también el dilongo de adivinación, humándolo con la vela. Así hemos mantenido este orden religioso que datan de cientos de años, y por lo tanto hemos adquirido un poco más de conocimiento en esta forma de trabajo que para muchos han sido vetadas y que no ha llegado con plenitud a los conocimientos de los ganguleros. De esta manera
hacemos un legado, dejamos un legado a los conocimientos de los mayumberos para mayor fortaleza de sus propios conocimientos, de su propia enganga y de sus propias formas de trabajo que hoy en día escasean porque no han llegado estos conocimientos como deben llegar a todos aquellos que son religiosos. Pasamos a otros trabajos que podemos realizar utilizando la botella en fumbo, como esta presentación que aparece aquí. Y así, de esta manera, estamos invocando a diferentes deidades, en este caso a Lucero. Lucero siempre juega una parte importante, representando también el entoto yaca en el candango, cazuela de barro, y la tumba en el lutete, poniendo una cruz, utilizando el triángulo que va a representar la guatariamba, con estos signos que aparecen abajo, que van a dar la plenitud y la fortaleza del trabajo que estamos realizando en este Munanzo Congo. La botella, como hemos dicho en muchas ocasiones y anteriormente, sirve de ataúd cuando se realiza un trabajo de malas artes. La botella o fumbo es utilizada también como medio de obras en diferentes trabajos que existen y que muchas veces, claro, no lo vamos a explicar todo, pero sí vamos a dejar saber cómo podemos trabajar con la botella, con el fumbo, y así tener la idea de que cuando realizamos un trabajo sabemos lo que estamos haciendo. Siempre utilizamos en estos trabajos 4 en pemba, 4 velas. Si estamos haciendo trabajos de malas artes, porque así es como poner al enemigo en 4 velas, como si estuviéramos, como dice, velándolo. Las muercas que tienen las velas es para que ningún espíritu se pueda acercar cuando se está haciendo el trabajo y solo puedan acudir los espíritus que tienen el permiso para así hacer esta obra. Cuando nosotros hacemos un trabajo a una persona, muchas veces vienen hasta los espíritus protectores de esa persona a ver qué se está haciendo. Estas velas con estas muercas no van a permitir que esos espíritus puedan llegar para romper el trabajo, ya que ellos espiritualmente se pueden involucrar o pueden meterse en la obra y así romper las acciones que usted está haciendo. Y eso no le va a permitir entonces de que usted pueda realizar el trabajo correctamente. Es por eso que ponemos esas muercas. Pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 5. Y de esta manera aislamos a cualquier espíritu, sobre todo los espíritus protectores que llegan de la persona, a romper las acciones antes de que el trabajo se pueda cumplimentar o hacerlo, o arrear o mandar. ¿Quién le va a explicar esto a ustedes? Nadie. Solo el Tataí Tiraca Batalla Mundo puede hacerle estas explicaciones. Porque tiene la experiencia, porque son 51 años de religión, casi a diario. Por eso presentamos estas formas primitivas que gozan de gran belleza y que para las personas es importante, aquellos que trabajan la religión del palo mayombe afrocubano, porque han traído enredo a estas formas primitivas, han traído enredo a las personas que han rayado, han perdido su trabajo, han perdido su negocio, han perdido su familia, han perdido su mujer y han tenido muchas desgracias en vez de haber un balance cuando el gangulero raya a un individuo o a una mujer. Y esto, como es natural, son las formas primitivas que se trabajan en este Munanzo Congo y que todo aquel que sea tata las puede realizar.
La presentación del candango que está en medio, cazuela de barro, que representa el entoto yaca, el munanzo o la tierra de este munanzo Congo. Todos los munanzos tienen que tener una identificación de los trabajos que se hacen. Es como tener, como dice, una marca. Usted tiene que tener entre los espíritus una identificación que identifique el trabajo que usted está haciendo. Usted no puede tener un trabajo sin que su padrino le haya enseñado el signo que corresponde a su munanzo Congo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no lo saben. Ellos trabajan como si fueran personas que están soyiros, locos, y trabajan, solo lo que quieren es buscar dinero, no les interesa las consecuencias que puede traer o las consecuencias que van a traer en un futuro, o la enseñanza que usted le puede dar a su ahijado. Y así, entonces, es como dice, es como algo que está errado en los conocimientos del palo mayombe afrocubano. Y yo, como es natural, debemos saber cómo es que trabaja los mayomberos para poder, de este modo, tener el orden religioso al cual nosotros estamos presentando. Lo presentamos con el afán de que las personas puedan entender sobre estas artes. Enseñamos estas formas primitivas porque estas formas primitivas datan de cientos de años y se han mantenido siempre, como dice, organizadas en muchas personas que son religiosos. Otras personas desconocen totalmente estas formas de trabajo. Ahora a lo mejor la van a incrementar en sus trabajos o van a hacer o van a inventar más sobre esta religión. Pero lo cierto de todo esto es que los ganguleros trabajan a puerta cerrada y que esto es como decir un tesoro que está entregando el Tataí Tiraca Batalla Mundo a todos los religiosos y a la religión. Cuando usted ve estos trabajos, usted cree que todos los religiosos son así. Pero no, existen unos cuantos que somos así, pero no existe tantos religiosos que tengan estos conocimientos que pueden acreditarse de la forma que lo hace el Tataí Tiraca. Hemos cumplimentado formas primitivas, hemos alejado de nosotros la mentira en cada paso que nosotros explicamos y enseñamos sobre esta forma o en Sara o trabajo. Y es bueno saber que hemos podido aprender en estos segmentos mucho más de lo que hemos aprendido en 10 o 12 o 15 años que nos han rayado y que nos han rayado en munanzos que son, como dicen, munanzos falsos, que ellos mismos ni saben lo que están haciendo. Yo siempre he tratado de ayudar a las personas dándole más información, claro, sin entrar en los secretos de esta religión, enseñando lo que todos pueden aprender. Y cuando ustedes le pregunten quién enseñó esto, ustedes van a decir, esto lo enseñó el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Lo que hablen las personas, eso no importa. Lo que importa es tener los conocimientos y en un momento determinado poderlos hacer o no. En un momento que nos haga falta, podemos recurrir a los conocimientos que tuvimos o que nos enseñó un gran religioso. Una persona que no tiene vanidad en la religión. Una persona que transmite los conocimientos tal como se los enseñaron, porque tiene esa facilidad de poder recibir esos conocimientos que le fueron enseñados y que otras personas no lo pueden recibir de esta manera.
y enseñando la belleza folclórica al cual todos nosotros estamos orgullosos, los religiosos, de estas formas primitivas, porque gozan de gran belleza, ya que esta religión afrocubana se ha ido transversando al salir de Cuba, después que la han traído los criollos cubanos que han salido huyendo de la isla por el comunismo. Y esto le ha dado esa oportunidad de estar inventando sobre esta religión, porque no hay nadie que lleve un patrón o que vigile lo que están haciendo otros religiosos. Además, eso es casi imposible. Pero no lo pueden presentar como lo estoy presentando yo, porque saben que es un fraude, saben que es un engaño, saben que es una mentira, saben que están timando a las personas. Y es por eso que solo es interno, es callado el robo que le hacen a aquellos creyentes que vienen de un modo o de otro a resolver un problema en la religión. Y esto siempre va a ser bueno para uno, siempre va a ser importante saber más sobre Palo Mayombe, porque esto nos va a abrir los caminos de lo que es esta religión en este mundo que tanta controversia ha traído fuera de Cuba a estos creyentes. Qué importante es de que las personas puedan aprender, que las personas puedan desenvolverse en este mundo religioso. Qué bueno es todas esas cosas. Pero cuando los encontramos aquellos farsantes que presumen de lo que son, y cuando presumen de lo que son, pues simplemente ellos no saben nada. Utilizando siempre el Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, porque este nos va a mantener el balance del trabajo que nosotros hacemos. Muchas veces he utilizado este signo. Este signo lo podemos poner en la pared, atrás de la puerta, lo podemos poner en la enganga. En sí, este signo va a ser muchas acciones que nos van a ayudar al balance de la misma casa de Munanzo Congo. Utilizamos, como hemos dicho, la botella como un ataúd cuando realizamos un trabajo malo, como si estuviéramos enterrando a la persona. La importancia sobre todas estas formas de trabajo es que se han mantenido a través de cientos de años, y eso es lo importante. Usted tiene un Munanzo Congo, y si el Munanzo se ha mantenido a través de los años, ese Munanzo va a perdurar. Pero hay Munanzos de esos que comienzan y se rompen a los 2 años y ya están rotos. Ya no existe Munanzo, se acabó. Y el religioso necesita tener donde poder pedir y mantener aquel que está en la religión sus engangas, sus fundamentos, sus endundos, porque es como el gangulero va a casa del padrino a pedir algo que necesita, algo que lo va a estar ayudando y va a estar sobre todo involucrado con esas deidades, con esa enganga, con esos inquisis de enganga que le está pidiendo algo de enchila de corazón. Y bueno, estos trabajos siempre son importantes reconocerlos, porque no solo damos la explicación de cómo utilizar el fumbo, la botella, o llamada también buarte, o embuate, o embungo, o munalunga, de la forma más correcta que podemos realizar en estos Munanzos Congo. Nunca en la religión se podía aprender de esta manera que se está haciendo. Eso era imposible. Tú tenías que ganarte a tu padrino con buenas acciones, ayudarlo en lo que él necesitara y que él cogiera confianza en usted
para que lo pudiera enseñar. No había otra forma de aprender. Esto que ustedes están haciendo ahora, aprendiendo de esta manera, eso es como tener un tesoro en la mano, porque tú no te lo ganaste, o tú eres un mal religioso, o eres un tramposo, o eres un mentiroso, o eres un falta de respeto. Muchos religiosos que han sacado de los munanzos congos porque han querido implantar lo que ellos quieren al padrino. Y el padrino, a pesar que es un delincuente, no se deja tampoco y lo bota del munanzo congo porque este quiere aprender demasiado. Eso sucede en los falsos munanzos. En los verdaderos munanzos, simplemente el padrino te echa a un lado. Y cada vez que se reúne, usted queda afuera. Y cada vez que se explica algo, usted queda afuera. Así que si usted no se lo gana, nunca lo va a obtener. Y yo me lo gané. Y eso es lo que no comprenden mucho. Por ninguna razón, a un gangulero mayor, uno le iba a rebatir lo que él estuviera hablando. Porque esa persona iba a tener 15 cosas para decirte, callarte la boca y usted pasar la vergüenza delante de todos. Y después decir, este no nos gusta aquí en la religión, este hay que sacarlo aquí en cuanto tengamos tiempo. Y cogían y te sacaban, te decían, oye, no te queremos más la reunión. Se reunían todos, te decían, ven para acá que tenemos una reunión, y era para sacarte, para botarte ahí porque eres un sábalo todo. O eres un cabeza dura, o eres un porfiado. Eso sucedía en los munanzos congos. Además, muchas veces ni te querían rayar, porque el gangulero no buscaba eso del dinero, buscaba de que su munanzo y las casas que le siguieran a su munanzo fueran de respeto, fuera con amor, fueran con sinceridad, que todo el que estuviera fuera hombre o mujer verdadero, no ser un charlatán, haciéndote dueño de una religión que no es tuya. ¿De dónde tú has sacado eso? Mira a ver si ahora puedes arreglar algo. No puedes arreglar nada. ¿Cómo te vas a hacer dueño de una religión que no es tuya? Que no es de tu idiosincrasia y que quieres saber y que has robado mirando estos programas. ¿Cómo es posible que tú hagas eso? Y así suceden. Hay tú mismo que estás allí y tú que lo estás escuchando y tú y el otro están haciendo eso. Por eso los ahijados míos me dicen, no enseñe más, padrino. Le digo, no, es que tengo que enseñar porque tengo que darle a conocer a las personas cómo es que es esta religión. Que no lo venga a timar ningún cabeza de gallo, ni ningún sopla humo, ni sopla aguardiente, ni prendevela, ni matagallo puede venir a inventar a estas cosas aquí. ¿Por qué? Porque esta religión, para nosotros los religiosos, es sagrada. Y mantenemos el orden religioso porque así es como se hace. No podemos creer en la mentira que están pronunciando otros. Aduéñese de su cultura. No esté inventando en mi cultura, que es mi cultura, que es lo que me dejaron a mí nuestros ancestros, los africanos que llegaron a Cuba. No me traiga cuento. No quieras adueñarte de esta religión, aprende de nosotros que somos los que sabemos esta religión. ¿Cómo es posible eso? Que te quieras adueñar de algo que no es tuyo. Utiliza lo que te han dado a ti, utiliza tu cultura. Tú quieres ser gangulero, está bien, ser gangulero, nosotros te ayudamos a que tú seas religioso, pero tienes que cumplir con las reglas estas. Esto no es así de que tú hagas las cosas porque te dé la gana a ti, o porque tú quieras
decir porque sabes o pinta dos carabelitas o aprendiste dos signos conmigo y ya tú eres un buen bancalculero. ¿De dónde tú sacas eso? Y gracias le pueden dar que yo he enseñado, llevo 7 años enseñando. Gracias le pueden dar con 406 videos que han aprendido lo que ustedes nunca habían aprendido y no han pagado ni un kilo y están cobrando por todo eso. Ni un centavo has pagado. Y te hubiesen enseñado, tuvieras que haber pagado mucho dinero para tú aprender y no te iban a enseñar lo que yo te estoy enseñando. Así que ser agradecido es lo único que puedes ser tú. Es como si yo quisiera ahora robarme el vudú de los haitianos. Ese no es mi problema. Yo lo que sé es mi cultura. Yo no me puedo, yo sí, yo conozco el vudú o del candomblé o conozco todo eso, pero esa no es lo que yo tengo que hablar de eso. Yo tengo que hablar de eso, de mi religión, de mi cultura. Es lo que yo tengo que hablar. Pero no voy a hablar de religiones que yo no participo en ellas, a pesar de que las conozca. O voy a hablar de los misterios de los dominicanos o del varón del cementerio. Eso le corresponde a un dominicano. O hablar del candomblé que le pertenece a los brasileños. O hablar del vudú que es de los haitianos. Nadie puede decir que yo hago eso. Yo hablo de lo que sé, de lo que he practicado, de lo que llevo 51 años haciendo. Y por eso puedo explicar lo que otros no pueden explicar en esta religión. Siendo viejos paleros, o siendo ganguleros viejos, o siendo nuevos. O esta nueva generación que la mayoría está, como dicen, 3 patas, caminando en 3 patas. Cuando nada más lo empujen se van a caer. El mundo religioso es muy complicado. No es complicado por la religión, es complicado por los que están dentro de la religión. Muchas veces son hasta personas que están en estas manifestaciones solo para hacerles daño a los demás. Solo por ganar en Simbo, por ganar dinero. Puede ser tú mismo, tú caregallo, puede ser que eres un soplaguardiente, un echa humo y un prendevela y un matagallo. Tú mismo puedes ser. Que tú has dado ya 50 gallos de lo que va del año, coño. Qué bárbaro eres. Y así, esto es como entrar en un mundo desconocido, donde las personas desconocen las formas primitivas que existen en esta religión. Soy cubano, nací en esta religión, llevo tantos años en ella, me limito a hablar lo que necesito, sin entrar, por supuesto, en los secretos de estas manifestaciones, y me encuentro con personas que dicen que hacen engangas espirituales. Pues son locos, están locos. ¿Cómo va a ser una ganga espiritual cuando todo es material? La tierra que le echan, los palos que le echan, las piedras que le echan, las armas que usan, blancas o machete o cuchillo. Simplemente ellos dicen que es espiritual porque no le dan de comer o no tienen un enfumbe. ¿Dónde han sacado eso? Eso es un cuento. Y hay quien te dice que te enseña a hacer una ganga espiritual. Eso no existe. Una ganga espiritual es porque no la quieres y no te la puedes pagar o no te rayaron. Y entonces te dijo, bueno, esto me la mandó a mí mi muerto. Tu muerto es un cuentista. Un muerto que sabe que sea religioso no manda a hacer a su caballo eso. Porque eso lo que trae es de que todos los espíritus que habitan por ahí, que están vagando, se meten en esa enganga. Porque no hay un control de esa enganga. No hay los banfumes, los muertos principales que gobiernan esa enganga, que son 4 inquisis de enganga que en vida eran religiosos.
y está el Banfuma, el principal de ese enganga, y están entonces los guías tuyos africanos, que son los que gobiernan ese enganga en sí. Entonces, ¿cómo va a darte un espíritu africano que te diga que haga una ganga espiritual? Eso es un espíritu oscuro que te está mandando a hacer eso. Y la persona que te manda a hacer eso no sabe nada de religión, nada. Es una cosa increíble lo que está pasando en estas manifestaciones. Yo me quedo a veces impactado en ver como, no, una ganga espiritual. Yo te enseño a hacer una ganga espiritual. ¿De dónde sale eso? El que tenga una ganga espiritual es como tener ahí una explosión. Se mete todo el mundo ahí, todo ese arrastre lo vas cogiendo ahí porque todos los espíritus que están por ahí dicen, esto es por la libre. Y entonces ahí tú los alimentas y le echas aguardiente y humo y están alimentándose y te están poco a poco comiéndote a ti. Hoy te caíste, te partiste el pie, mañana fuiste y te pasó otra cosa, y pasado fuiste porque tu muerto te la mandó. Eso es mentira. Un espíritu protector de uno que en vida era religioso no te puede decir que es una ganga espiritual, porque una ganga espiritual no existe. Eso lo han creado y lo han inventado gente para robar. Para decir, no, yo soy palero y tengo una ganga espiritual. ¿Qué es eso? ¿Qué una ganga? Las gangas no son espirituales. Todas las gangas son materiales. Espiritual es un vaso de agua, una copa de agua. Eso es espiritual. Pero no me vengan con ese cuento de que ganga espiritual. No, que tengo una ganga espiritual, que mi ganga espiritual, que tu ganga espiritual, tú lo que has hecho ahí un enredo, un cuento, tú mismo te estás embarcando. Así que cógela y bótala. Desármala. Desármala. Guarda los palitos esos que le has metido ahí, tu calderito, víralo al revés y guárdalo. Para que no se sigan metiendo ahí en fumbe. Que están vagando y te traigan ese arrastre. Y te traigan todas esas consecuencias malas que existen. Volvamos de nuevo al enfumbo, a la botella, utilizando así zarabanda, en este signo que aparece aquí, utilizando también la guataremba en el triángulo y utilizando también enfumbe de ensamble con el entoto yaca aquí al lado y atrás el yaquín bungulá en cuatro vientos. Esta botella, este enfumbo, como hemos dicho, puede servir de ataúd, puede hacerse obra, taparse, puede enterrarse en el cementerio, puede enterrarse en el monte. Cuando se entierra, no se entierra parada la botella, se entierra acostada como nosotros la presentamos aquí. De esa manera, está utilizando como especie de una tumba. Y solo se rompería el trabajo si esa botella se rompiera. Esa botella debe ir forrada, como vimos anteriormente en los segmentos primeros, que cubrimos la botella con tela, puede ser tela negra o puede ser tela roja. Utilizando así estas deidades para utilizarse para hacer buenas o malas artes. Esto representa ahí una tumba, representa el cementerio. Y es por eso que muchas veces podemos estar confundidos de lo que podemos ver, a pesar de esa quillumba que representa a la muerte en este caso. Si bien el entoto yaca que representa este munanzo congo nos da el entendimiento de cómo nosotros trabajamos para conocimiento de todos los religiosos. Somos la única página que enseñamos formas primitivas auténticas. Soy el único religioso que ha engrandecido hasta este momento en las redes sociales esta religión y sigo aportando siempre algo nuevo
a los conocimientos que se pueden adquirir en esta religión. Y siempre es bueno aprender, porque aprender es como te puede salvar de los problemas venideros que puedes tener por estar haciendo cosas indebidas. Si la religión se mantuviera en secreto hasta hoy en día, fuera el doble de los problemas que está sucediendo a las personas que se han rayado, que han perdido su trabajo, que han perdido su matrimonio, que han perdido su negocio, que han perdido hasta sus hijos, porque estas formas primitivas o estos rayamientos han sido totalmente mal hechos. Un ensala maleco para todos los tatas, tataditas, yaya, engueyo, y que sambiampungo cutar en todo un día me agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con golango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava.